este caso para ajedrez latino vamos a hacer un pequeño resumen y comentar una partida diaria del el torneo más importante del ajedrez argentino, la final absoluta. Acá ustedes ya pueden estar viendo que en este caso se acaba de jugar la primera ronda, realmente una primera ronda muy combativa, electrizante. Fíjense, rápidamente vamos a describir los resultados y luego vamos a pasar a la partida del día. En la mesa 1, el gran maestro Diego Flores, múltiple campeón argentino, logró vencer con blancas a Andrés Aguilar, que es el ranking más bajo del torneo. El segundo ranking más bajo del torneo después de Alejandro Escarela. Ustedes podrán pensar que Diego, con 2600 y múltiple campeón, ganó una partida relativamente sencilla, pero nada más lejos de la realidad. Acabó ganando un final de torres muy interesante. Técnicamente se los recomiendo para todos aquellos que quieran aprender sobre cuestiones técnicas. Un final muy trabajado, como Diego nos tiene acostumbrados, una partida muy difícil que finalmente transformó en punto. En el tablero número 2, el actual subcampeón argentino, uno de los jugadores jóvenes más talentosos que tiene Argentina, Pablo Ismael Acosta, se enfrentaba al gran maestro Diego Valerga, un gran maestro amigo y compañero de la casa de jugar muchos años torneos juntos por equipos. Rápidamente Pablo Acosta cometió varias imprecisiones muy serias en la apertura, quedó en una posición muy comprometida, y Diego fue presionando, aumentando, y con una muy buena técnica logró ganar una partida con negras, cosa que no es nada fácil en un torneo de esta envergadura. En la mesa número 3 tenemos a Enrique Escarela, que no pudo aguantar el timing, la presión del actual campeón argentino, Fernando Peralta. Se lo vio muy firme. Escarela cometió algunas imprecisiones, pasando de la apertura del medio juego, y fue castigado severamente por Fernando Peralta, que demostró gran precisión para ganar la partida. En la mesa número 4 tenemos dos maestros internacionales, los dos defensores de los locales, de Tigre. Fue una francesa bastante compleja, dio toda la sensación que Maximiliano Pérez tuvo algunas chances importantes de ganar la partida. Cristian Dolezal, que es una de sus características, se defendió muy bien y finalmente fue la única partida del día que terminó en empate. En la mesa número 5, el gran maestro Leandro Crisa, que últimamente nos tiene acostumbrados a estar jugando más por Europa y por otras partes del mundo, ganó una partida técnicamente muy buena, un 2 contra 1 en el flanco de dama, luego algunas simplificaciones que pudo terminar imponiendo. Realmente también, al igual que Peralta, se lo vio técnicamente muy firme para ganar esta primera ronda, y eso claramente lo va transformando en uno de los candidatos. Y en la mesa 6 tenemos la partida del día, dos de los jugadores candidatos a ganar el torneo. Alan Pichot, número 2 del torneo con 2600 de elo, una de las grandes promesas realidades del ajedrez argentino. Enfrentaba con negras a Leonardo Tristán, que es uno de los jugadores que realmente viene creciendo a paso firme, y siempre que lleva las blancas es un jugador extremadamente peligroso. En este caso, ya la ven, la partida fue absolutamente dramática por todo lo que pasó. Es la partida que rápidamente luego vamos a estar comentando para el canal de Ajedrez Latino. Les recuerdo a todos que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, /Ajedrez Latino, nuestra página de Facebook y también nuestra página ajedrezlatino.com. En este caso estamos colaborando y coparticipando con la organización del Campeonato Argentino para acompañar y transmitir algunas de las cosas más importantes de las partidas comentadas. Rápidamente les anuncio la ronda de mañana, la ronda 2, que ya la están viendo en pantalla. Tenemos en el tablero 1 Andrés Aguilar, que ahora lleva las blancas, contra Alan Pichot, que comenzó repitiendo negras y seguramente va a estar muy inspirado después de haber ganado la partida que le ganó a Leonardo Tristán. En la mesa 2, dos jugadores que cayeron derrotados en la primera ronda, el fuerte maestro internacional Martín Mittelmeier y el también casi gran maestro Leonardo Tristán. Mesa 3, Cristian Dolezal, un jugador siempre complicado, lleva las blancas contra Leandro Crisa,
uno de los jugadores más clásicos del ajedrez argentino. En la mesa 4 tenemos el actual defensor del título, Fernando Peralta, que lleva las blancas contra el maestro internacional Maximiliano Pérez. Y en la mesa número 5, un clásico de todos los tiempos, el gran maestro Diego Valerga lleva las blancas ante el maestro internacional y su amigo Enrique Alejandro Escarela. Y por último, en la mesa 6, Diego Flores, que repite blancas, enfrenta al maestro internacional, como dije antes, una de las promesas del ajedrez argentino, Pablo Ismael Acosta. Vamos a ver qué pasa en esta partida, pero bueno, Acosta tuvo muy mal comienzo. Diego Flores una partida muy disputada que finalmente pues pudo transformar en triunfo. Y ahora sí vamos a la partida del día. Todos los días vamos a tratar de elegir una partida con diferentes criterios. La idea no es hacer un análisis científico de la partida, sino compartir con ustedes algunas cosas importantes y, por qué no, siempre dar algún consejo, alguna idea que les pueda ser útil para después un aprendizaje durante la partida. En este caso, ahora vamos a acomodar aquí un poquito el tablero, ahí estamos, ahora sí. Bueno, en este caso la partida, Leonardo Tristán empezó con D4. Leo Tristán es uno de esos jugadores que pueden comenzar la partida tanto con D4 como con E4 y a veces inclusive también con otras aperturas irregulares, aunque últimamente claramente de su preferencia jugar más D4. Bueno, Pichot responde con D5, Alan también tiene un repertorio bastante amplio, juega India de Rey, Nipso India, India de Dama. En este caso decide salir con D4, D5, que es un arma que me parece que está utilizando cada vez un poquito más Alan, si es que no me equivoco, pero no es en principio el arma principal de su repertorio. Bueno, luego de C4, E6, caballo C3 y alfil E7. Esta es una versión del gambito de dama. La idea de jugar alfil E7 es evitar la línea clásica, que es la variante del cambio de la ortodoxa. En caso de caballo F6, ¿no? Peón por peón, el alfil G5 es una de las posiciones más clásicas de toda la historia del ajedrez, con el famoso luego ataque de las minorías que las blancas suelen hacer con B4 en algún momento seguido de B5. Por eso la idea del alfil E7 se popularizó hace un tiempo. La idea evidentemente es dificultar un poco alfil G5. Entonces, ante este orden, Leonardo Tristán decidió simplificar la posición y jugar alfil F4, una apertura que, bueno, claramente tiene una especie de transposición a un sistema Londres, donde las blancas rápidamente definieron el centro. Luego de C6 y E3 se presenta una posición bastante clásica, donde Alan Pichot toma una decisión interesante, que saca el alfil a F5. También, por supuesto, se podría haber jugado caballo F3, seguido en roque corto. Es un orden muy pero muy tradicional. La idea de jugar alfil F5 es anticiparse a la casilla natural que va a ocupar el alfil de casillas blancas, que es la casilla D3. Aquí, bueno, en esta posición hay varias jugadas, varios planes conocidos. Hay algunos modelos que las blancas juegan con F3, control del centro. También otra idea un tanto extraña, pero que a mí me parece interesante a veces, desarrollar el caballo por E2, para luego, por ejemplo, ante caballo F6, ¿no? Tratar de ganar tiempos con caballo G3 y a veces iniciar expansiones en el flanco. Yo creo que esta idea incluso es un poco mejor que la que hizo Tristán en la partida, porque ustedes van a ver que él hace un plan muy parecido, pero en este caso tal vez contra el alfil G6, alfil D3. Bueno, si las negras tomaran en D3 ganaría un tiempo. Probablemente lo que no le terminó de convencer a Tristán, que el alfil de G6 se puede quedar quieto en esa posición. Entonces optó por jugar primero alfil D3, cambiando el, digamos, alfil bueno de la estructura, pero a cambio de una libertad de movimiento muy grande, y la dama de D3, que cumple el papel importante de control de las casillas blancas. Siempre se dice que cuando uno de los alfiles se cambia, la dama es el sustituto natural, y en este caso desde D3 trabaja muy bien hacia el flanco de rey y hacia el flanco de dama. Bueno, luego la natural caballo D7, Tristán, bueno, un jugador realmente muy creativo, y acá lo demuestra H4, casi que les diría que avanzar los peones del flanco de rey está de moda. El otro día leí un artículo donde decía que las partidas de alfa 0 habían condicionado un poco a los jugadores y cada vez se veían más estos avances prematuros como H4 o G4. En mi caso particular siempre fui un defensor de este tipo de ideas. Creo que a veces es muy interesante iniciar un avance de peones para generarle inconvenientes. No se entiende bien hacia dónde se va el peón, pero ahora van a ver cómo Tristán poco a poco
va cuajando su idea y quedando con una posición muy atractiva. Alan termina el desarrollo, H5, ventaja de espacio y enroque corto. Una decisión complicada, parece muy natural jugar H6 para frenar el avance, a lo que supongo que Leonardo tendría la idea de maniobrar el caballo desde E2 y traerlo eventualmente hacia G3 y luego la casilla F5 iba a quedar como un punto muy vulnerable. Por eso me parece que Alan, con un criterio interesante, decide enrocarse, dejando a las blancas la posibilidad de H6, pero no quiere generar el contacto para que el caballo desde la casilla F5 le lastime la posición. En este caso las blancas jugaron caballo G2 y A5. Esta es una jugada que cuando yo estaba viendo la partida en vivo me pareció difícil. O sea, es difícil imaginar que las negras empiecen una expansión de peones en el flanco de dama. Sin embargo, creo que es un plan absolutamente correcto. El negro debe contrarrestar de alguna manera el ataque que se le va a venir en el flanco de rey, porque Tristán tiene un plan muy claro, que es trasladar su caballo hacia F5 y luego seguir con la avalancha de peones, F3, G4, H6, planes como torre H3, torre G3. Entonces el negro debe iniciar un contrajuego en el flanco de dama para buscar puntos débiles en la posición. A mi entender, A5 es una excelente jugada de Alan Pichot, y demuestra mucha sangre fría, ¿no? Dejando relativamente desprotegido el flanco de rey, pero saliendo a buscar su contrajuego. Bueno, luego de caballo G3, A4 y caballo F5, ambos jugadores van concretando sus planes. A3, esta es la idea de Alan, provocar aquí B3 y ahora instalar el alfil en B4, que es una pieza, molestando directamente la clavada del caballo de C3. En esta posición parecía bastante natural jugar, por ejemplo, rey F1, saliendo inmediatamente de la clavada, para luego, en algún momento intentar coordinar la posición, tal vez con F3 y G4, o incluso con G3 y rey G2. Sin embargo, Tristán hace una jugada que parece muy natural, que es la jugada F3, que la idea básicamente es controlar puntos importantes, la casilla E4 y la casilla G4, y darle la casilla F2 para el rey, porque desde F2 estaría saliendo de la clavada y resolviendo finalmente algunos problemas de su rey en el centro. Fíjense que la opción de, por ejemplo, enrocar largo es muy peligrosa, ya que al haber un peón en A3 y una pieza y un alfil en B4, las negras en algún momento podrían abrir la posición con C5 y el rey de las blancas quedaría muy vulnerable. Entonces la idea de F3 parece perfecta por parte de Tristán, porque como les decimos, la idea es jugar rey F2, y aquí Alan deja escapar una jugada muy muy interesante, un tema táctico casi que oculto en la posición, que les recomiendo incluso que se tomen un minuto, que pausen el video y que traten de encontrarlo. Las negras tienen una jugada muy interesante que desequilibra la posición y a mi entender lo dejan en una posición muy muy interesante, que es la fantástica jugada caballo B4. Tema táctico, como les dije antes, que está muy oculto. Y la idea es que si peón por caballo, peón por peón, la dama no puede capturar el peón por el caballo de C3 en el aire. Y ante jugadas como por ejemplo dama C2 o incluso ante dama C4, la idea es dama A5 y genera una doble amenaza sobre el caballo de C3 y el caballo de F5. Bueno, aquí todavía era muy complejo, seguramente Tristán podría enrocar y ahí existe alfil por C3 o dama por F5. Posición extremadamente compleja. Por ejemplo, el alfil por C3 se podía jugar alfil D6. Y en caso de alfil por A1, no solo se podía recapturar en A1 o en F8, sino que incluso jugadas como dama por E4, con la idea de pasar la dama a G4 e iniciar un ataque en el flanco de rey, podían ser muy pero muy interesantes. Realmente el caballo E4 es un golpe táctico muy muy escondido, que hubiera sido excelente por parte de Alan. La jugada C5 a mí me parece el primer error importante por parte de las negras. Luego de C5, con jugadas precisas como van a ver, Leo Tristán se va quedando con ventaja. Finalmente desclava el rey, luego saca el caballo, eliminando los problemas de su posición, y al simplificarse la partida, las blancas empiezan a quedar con ventaja. ¿Por qué? Porque el rey en F2 quedó muy estable, el caballo en F5 es una pieza realmente temible, y las negras no lograron hacer daño a la posición de las blancas, ni ningún contrajuego realmente concreto. Entonces, en esta posición, poco a poco las blancas empiezan con su expansión. Excelente juego, realmente posicionalmente Tristán jugó de una manera excelente esta partida.
G4 aprovechando el control que las piezas menores tienen del centro, inicia su expansión, y luego de H6 finalmente, bueno, Alan decide poner un freno a la avalancha de peones con H6, pero luego de torre C1, disputando ahora incluso la columna abierta C, como les dije antes, el caballo de F5 en sí mismo es una pieza tan fuerte que le garantiza ventaja a las blancas. Y aquí Alan comete otro error muy importante, que es que luego del cambio de las torres juega caballo F8, jugada que parece muy natural para trasladarse a E6. Sin embargo, Tristán encuentra la fortísima dama B5, planteando varias amenazas, entre ellas el alfil de B4 y el peón de B7. Luego del alfil A5, caballo D6, y de repente, y prácticamente sin que hubiera aviso, la posición de Tristán empieza a desmoronarse. Fíjense que en este momento le están amenazando caballo por E8, caballo por B7 y torre C8, nada más y nada menos. La pérdida de material en este caso es inevitable. Bueno, aquí jugó torre E6 y luego de caballo por B7, bueno, Pichot hace una jugada que yo la voy a poner con dos signos de admiración, que es caballo por G4. Objetivamente las negras están perdidas después de caballo por G4, pero este es el único intento genuino que el negro tiene de complicar la partida, y a veces los aspectos prácticos en el ajedrez también son muy importantes. Ya no había solución, cualquier otra jugada también perdería una pieza sin ningún contrajuego, entonces Pichot se decide a jugar con dos piezas de menos. Fíjense lo que sucede ahora, luego de peón por, dama H4, alfil G3, torre F6, dama por y caballo por A5. Y de repente ustedes se preguntan, pero ¿cuál es la compensación que tienen las negras? Bueno, nada, muy poco. Objetivamente el negro está completamente perdido en esta posición. Tristán aparentemente estaba apurado de tiempo. Y bueno, y acá empezaron a suceder cosas realmente interesantes. Por ahora Tristán mantiene la perfección en la defensa. Juega torre C8 jaque, dama de 3 jaque, todas jugadas muy precisas. En este caso hace dama de 3, otra jugada defensivamente muy buena. H5, intentos desesperados. Fíjense cómo es el ajedrez. Si Pichot hubiera abandonado esta posición, nadie se hubiera sorprendido. Sin embargo, siguió jugando y ahora ustedes no van a poder creer el desenlace de la partida. Tristán juega dama E5, bueno, rey H2 también parecía buena. Y contra dama F3, bueno, aquí varias jugadas para las blancas. La simple rey H2, saliendo del jaque en F1 parece ganadora. Torre C3 también parece serlo. Jugadas, hay una jugada muy interesante como torre H8 jaque, que en caso de rey H8 puede haber un tema táctico de simplificación, ¿no? Para quedar, bueno, solo con una pieza de más, pero esto debería ser suficiente para ganar la partida. Bueno, Tristán en este momento, tal vez presionado por el tiempo, o no sabemos exactamente qué pasó, se confía, comete un error importante, juega alfil H4, jugada muy mala, y de repente el negro Alan encuentra una excelente respuesta que es G5 y la partida se vuelve a complicar. Nótese que no se puede capturar el peón de G5 porque luego de dama F1, rey H2 y torre F2 las blancas rápidamente entran en una secuencia de mate. De hecho creo que hay más de alguna imagen de mate, pero con esta parece ser suficiente. Entonces luego del alfil H4, G5, de repente casi que las negras empiezan a tener compensación plena a cambio de esas dos piezas. Aquí Tristán vuelve al alfil G3, imagino que muy decepcionado por no haber visto G5. Y luego de H4 las cosas dejan de ser para nada fáciles. Todavía las blancas tenían una manera probablemente de forzar la victoria, ya muy en el límite, o al menos para garantizar la ventaja, que era la maravillosa jugada torre H8. En caso de rey por H8, como ya dijimos antes, tenemos aquí dama por F6 y alfil E5, pasando un final con pieza de ventaja. Y en caso que el rey se traslade, por ejemplo, a G7 o inclusive a G6, aparece la mágica torre por H4. Y luego de peón por alfil por H4, y parece que como mínimo las blancas siguen manteniendo una ventaja importante. Todavía existe un dama G4, no es absolutamente decisiva la ventaja, pero devuelve material para tratar de simplificar. Fíjense cómo la partida de un momento al otro se complicó. El blanco tenía absolutamente todo controlado hasta que hizo alfil H4. Si en esta posición hubiera hecho torre H8, torre C3, incluso creo que caballo C6 también garantizaba la victoria, porque el negro básicamente no amenaza nada. El negro amenaza jugar G5 y H4 y son dos tiempos en esta posición, ¿no? Y luego de los errores alfil H4, G5,
alfil G3, H4, y acá ya supongo yo que muy apurado de tiempo Tristán juega la desesperada torre C1 y no percibe que la amenaza de las negras en realidad no era solo dama F1 sino también H3, a lo que increíblemente las negras tienen prácticamente más que inevitable y en este caso Tristán decidió abandonar la partida. Un ejemplo de lo dramático que puede ser el ajedrez, un comienzo espectacular para este campeonato argentino, 5 partidas definidas de 6, la única tabla que hubo fue muy luchada, esto recién empieza, recuerden que son 12 jugadores, todos contra todos, cualquier cosa puede pasar, así que aquí estaremos desde Ajedrez Latino, espero que nos estén acompañando durante todo el torneo, tanto yo como el maestro internacional Jorge Rosito y tal vez Diego Flores, que es parte de nuestro staff, pero bueno, está jugando el torneo, tal vez después también pueda colaborar con algún tipo de comentarios de la partida. Gracias a todos por estar ahí y los esperamos en las próximas transmisiones y partidas comentadas de Ajedrez Latino desde nuestro Facebook, el canal de YouTube o nuestro sitio ajedrezlatino.com.